Pues en primer lugar quiero expresar mi enorme satisfacción por estar participando en este ciclo que me parece de una oportunidad excepcional. Todos los temas que se abordan en las coyunturas difíciles de nuestra disciplina son cada vez más importantes, más urgidos, pero si hablamos de este, estamos ahora mismo en la encrucijada difícil, como si estuviéramos intentando buscar remedios a la crisis a través de este tema. Y tengo que expresar también mi satisfacción por compartir una tarea, una idea y un esfuerzo del maestro Mariano Baena, que tantas muestras de su fértil ingenio y su capacidad creadora ha dado a lo largo de su vida, y tener además la suerte de estar presidido por su discípulo Manuel Arnillas, que hace tanto tiempo que conozco y que sin embargo de ir nuestras vidas muy en paralelo, tienen puntos de convergencia que me satisface comprobar que siguen vivos y fuertes cada vez que nos vemos. Y en este sentido, pues, es una tarde grata que además Madrid, que es un barrio de Sevilla, decimos de broma con el AVE, hoy lo ha endulzado poniéndonos un clima casi andaluz. Quiero deciros que no es verdad lo que está ocurriendo allí días pasados, que tenemos mañanas frías, húmedas, que aquí no tenéis frío, pero no tan húmedo. Y eso hace que la gente proteste, pero ya hoy salía el sol. Y el tema es tan difícil que lo mejor que puedo deciros es que si le dais la vuelta al esquemita que os he dado, tenéis material fresco y vivo que me da a mí una relajación absoluta, porque el que quiera saber más puede darle al botón de la web de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, que no hace apenas nada, el día 8 y 9 de febrero, es decir, el fin de semana pasado, se han presentado ponencias, trabajos, de los cuales yo he destacado dos, que era la ponencia de la catedrático Eloísa Carbonell Porras, la planta del gobierno local, y de un profesor que está a otro nivel inicial de su currículum, que es Marco Almeida, que no obstante ha hecho una excelente aportación con la reforma de la planta, organización, articulación y estructura competencial de la administración local. No lo traigo aquí como erudición, sino como instrumento de trabajo para el que quiera seguir sabiendo más. Ahora mismo no conozco ningún documento que esté hacia afuera de la cabeza de su autor ni de la institución que lo elabore, que tenga más datos, más seriamente elaborados y sistematizados, más fuentes de información que las que en estas 80 o 90 páginas en total, que tendrán los dos trabajos juntos, se encuentran. Por otra parte, también tenemos el libro ya publicado en esta casa del profesor Rivero Ortega, que contiene una excelente síntesis de posiciones, fuentes de información, etc. Por lo tanto, teniendo como tenemos el nivel de información tan, además de vuestra absoluta preparación y experiencia en los temas, nos libera de tener que hacer una cosa quizás más rigurosa y sistemática y nos permite decir o descubrirnos o definirnos ante el tema más que hacer un desarrollo o una descripción del tema. Y en primer lugar, como veis en el esquema, yo pongo en negrita autonomías integradas. Curiosamente, cuando nuestro maestro de Sevilla, Clavero, estaba acabando su periplo como ministro de las regiones y luego tiempo de cultura, poco antes de dimitir y de llegar a Sevilla por su problema con la autonomía andaluza, que no le gustó la forma de que querían de alguna manera descafeinarla, hicimos un libro en el departamento que cuando él llegó estaba en imprenta. Se llama Comunidades Autónomas, Solidaridad, Convenio, etc. El libro que pongo ahí como bibliografía antigua. Después, cuando él se jubiló, le hicimos un trabajo muy importante sobre administración instrumental, que todavía, si ustedes lo manejan,
verán que hay mucho material que apuntaba formas de, en ese momento ya hacía selva o bosque de la organización administrativa en las entidades instrumentales, ¿no? Pues bien, en aquel librito que hicimos, que ya tiene tanto tiempo, no se había producido ningún problema político importante, más que la Constitución permitía crear comunidades autónomas y con la mayor candidez contamos lo que nos parecía a nosotros que se podía hacer. Estábamos todos los miembros del departamento y yo busqué antecedentes en la idea del Estado integral, de que se había teorizado y estudiado. Lucas Verdú, en su departamento en aquella época, estaba estimulando una tesis doctoral que se hizo desde un punto de vista más constitucionalista, también llamada como idea de administración, autonomía integrada, ¿no? Lo que se trata de subrayar es que la Constitución española vigente no permite la cosoberanía, bajo ningún concepto, ni forma, ni manera. Es decir, no quiere decir que pueda ser bueno llegar a fórmulas de cosoberanía, pero lo que no se puede decir es que la Constitución vigente permita la cosoberanía, porque eso está absolutamente fuera de sus límites. Interpretada no conforme a la norma jurídica que tiene sus criterios y ritos de interpretación, sino siguiendo los mejores criterios de interpretación de las constituciones, que, como bien recordáis, es tener en cuenta la fórmula política de la Constitución para poderla interpretar en sus normas lo más adecuada y coherentemente posible. Por lo tanto, desde esa plataforma hay que decir que cualquier figura que esté dentro de la estructura territorial del Estado, que esté reconocida por esa Constitución, no puede nunca ser un titular de soberanía. Si queremos cambiarla, habrá que estudiarlo, pero hasta ahora eso es lo que hay y el derecho tiene aquí mucho que decir. Con carácter general, quiero deciros que tengo una altísima estima por la función política y por los políticos como vocación y como dedicación. Quizás, entre otras cosas, porque tengo una deuda de gratitud muy grande, dado que yo nunca he sido político ni me he dedicado a ese oficio, y es tan importante y necesario. Pero no estoy en absoluto de acuerdo con que los políticos digan que las cuestiones relativas a la organización del Estado, el sistema de administraciones y todo este mundo que es la base esencial de la estructuración del Estado son temas de políticos, no de juristas, ni de profesores, ni de especialistas. Como sabéis, en actos recientes sobre estos temas hay quien ha dicho eso. Y yo respeto mucho a todos los políticos, pero tengo que deciros que la misión del político, que es gravísima, altísima, está en elegir entre lo que es posible técnicamente o analizado por el experto. Y si un problema tiene 5 soluciones, él tiene la altísima responsabilidad de elegir una de las 5, que es la que cree oportuna y mejor. Lo que no puede es crear la sexta y tirar las otras 5 a la papelera. Y eso es lo que desgraciadamente está ocurriendo en el desarrollo de nuestro Estado de las autonomías. Y ese es el gran problema en el que tenemos que resolver el presente para el futuro, a fin de mejorarlo. Por lo tanto, las autonomías son integradas. Es una participación importante en el poder político y está dentro de lo que pueda considerarse en sus mayores desarrollos como ejercicio de potestad y de poder político, pero es solo un nivel de subordinación a la soberanía y como tal tiene que ser tratado. Y en este sentido la Constitución, como sabéis, en el Estado único soberano, pues reconoce con toda la amplitud que sea posible dentro de su contexto una autonomía, que es las comunidades autónomas, otra autonomía que son las provincias, otra que son los municipios y otra que son las universidades. Y en cada una le ha dado su juego, le ha dado su salida, la manera de expresarse y seguimos, sin embargo, en virtud de sus regulaciones, digamos, poco maduras, improvisadas, también influidas por el debate político
algunos artículos se redactaron de madrugada, todo lo que ya sabemos del título 8 famoso, pero que hoy por hoy nos encontramos con el grave problema de que ese título 8 sigue siendo lagunoso, difícil, hasta el punto de que sigue habiendo continuamente pleitos, recursos, conflictos en el Tribunal Constitucional, como si estuviera condenado a estar toda la vida haciendo la labor de supremo intérprete de cuáles son los límites entre unas potestades y otras potestades. En este sentido, tenemos una difícil situación que viene cada vez más haciéndose aguda, porque el impacto del político sobre la interpretación jurídica de la Constitución está creando problemas de desconstitucionalización. Y por consiguiente, estamos y tenemos que estar alerta a cuáles y cómo surgen esos problemas de constitucionalización para ver hasta qué punto lo podemos evitar o lo podemos mejorar o superarlos de la manera que sea. Por consiguiente, estamos ante un profundo reto permanente de definir, reintegrar, reinterpretar nuestra Constitución, en el cual también han tenido impacto dos circunstancias absolutamente ineludibles en la vida, y el transcurso del tiempo, los nuevos intereses, los nuevos desarrollos de la economía, de la sociedad, de las nuevas posibilidades de realización de los intereses colectivos, y por otra, algo tan concreto como una crisis profunda que no tiene ni siquiera precedente de este nivel en la historia, porque la del 29 no le es, solo lo que dicen los expertos, ni paralela. Estamos, pues, en un momento donde, con un problema grave, permanente, de tener que reconstruir la Constitución o las fórmulas mejores para que se realice, nos encontramos con el embate de que han cambiado muchas circunstancias de economía y de sociedad, y donde hay una crisis profunda que está creando unas urgencias, porque se está creando otro problema, y es que se está poniendo de relieve una faceta solo indicada e iniciada, pero que ahora tiene un desarrollo que no sabemos hasta dónde llegaría, que es la excentralización. Uso terminología medieval. La figura de centralización y descentralización es la dicotomía de un sistema en el que se ve si va a haber o no va a haber reparto de competencias, reconocimiento de autonomía. En cambio, el concepto de excentralización quiere referirse a cuando hay poderes que están fuera del Estado y que están reconocidos desde el Estado. En este caso me refiero a la excentralización que permite la Constitución solo en el caso de integrarse en la Unión Europea, para poder darle poderes a la comunidad, a la Unión Europea, del Estado que éste no tendría. Ahora, por la aceleración de la crisis, esa excentralización se pone en amenaza profunda de que podamos perder las decisiones fundamentales en materia financiera, pero también en todo lo que afecta a la vida colectiva, a las leyes, a los programas, a las prioridades, etc. Por consiguiente, un problema que ya veníamos arrastrando importante, que era reconstruir la constitucionalización del sistema de autonomías integradas, llamado por la Constitución en un Estado unitario a servir como maneras de realizar los servicios objetivos a los intereses generales, como reza el artículo 103, ahora se agudiza porque tenemos que hacer frente con esa dificultad grande de la crisis y de los cambios sociales y económicos agudos. ¿Y dónde podemos encontrar el problema de esa desconstitucionalización del sistema que nos ha llegado hasta aquí? Pues, en primer lugar, en la insuficiencia, creo, de la legislación básica. Nosotros, en nuestra Constitución, hemos creado un nivel de licitud de la potestad legislativa estatal que está no muy
pertrechado, no muy lleno de valores, de principios, de referencia, hasta el punto de que la legislación básica pudiera haber crecido con más armonía, seguridad y continuidad. ¿Y cómo hubiera sido eso posible? Pues que hubiera habido preceptos mucho menos dubitativos, mucho menos de línea quebrada, mucho menos sin perjuicios, mucho menos en el ámbito, mucho menos... Claro, eso sería haber soñado con otro título de 8 de la Constitución. Fíjense la necesidad tan enorme que hay de coger cualquier título que tiene el Estado para vestir su penetración, aunque sea con legislación básica, muy respetuosa de la autonomía. Pongo un botón de ejemplo. El año 1997, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del suelo produjo un terremoto jurídico. No hay ningún jurista tranquilo, objetivo e independiente que no se sintiera afectado por una interpretación que fue como un meteorito que caía en el ordenamiento jurídico. ¿Qué dice? El Estado no puede hacer una ley del suelo con ese porte y, por lo tanto, se declara inconstitucional. Por cierto, sin decir cuáles serían los efectos de la inconstitucionalidad, que eso ya veis los problemas que ha ido creando. Si era nulo todo, si no era, si era aplicable, etc. Hace no mucho tiempo, el profesor Martín Basol, que está aquí, nuestro compañero, comentaba una sentencia del Tribunal Constitucional donde había votos reservados en materia de una norma que estaba ahí sin resolver del año 2000, en materia de suelo, en el que se dudaba de que el Estado no tuviera los títulos sobre los que la sentencia del 97 se había valido para desapoderarlo. Es más, considerando que era absolutamente increíble que se le negara al Estado en la suma de títulos que tiene y su rol constitucional y su función como soberano, que no tuviera posibilidad de hacer una legislación del suelo, aunque naturalmente le diera a las comunidades autónomas las participaciones que fueran necesarias. Si ustedes se dan cuenta, la carencia, la poca consistencia, la laguna de la legislación básica está haciendo siempre, erosionando mucho, hasta el punto de que algún otro compañero nuestro, desde una perspectiva más nacionalista, como el profesor Argullol, ha construido todas las competencias del Estado sobre la base de decir que es una especie de minuendo donde un sustraendo tan grande como es lo que dice el Estatuto de Autonomía, que ha transferido, que ha traspasado las líneas, pues le queda eso solo. Luego el minuendo este ha sido profundamente, lícitamente erosionado, porque sumando los estatutos de autonomía nuevos desde el 2006 para acá, lo que queda del resto es que el Estado no debe tener ni puede tener, es decir, es una vuelta a la interpretación. Fíjense que esto supone también un impacto enorme en las entidades instrumentales posibles, porque claro, la atipicidad, el hacer personificación y identificación jurídica como si eso fuera una especie de facultad que se engancha en la potestad organizativa. Hablamos aquí en terminología técnica, discrecionalidad de la potestad organizativa, pero eso le lleva a usted a crear una entidad que no se sabe ni cuál es, que es una huida del derecho administrativo, pero también una huida del derecho privado. ¿Dónde están tipificadas las entidades instrumentales con el porte que deben tener como conjunto de fórmulas a través de las cuales el Estado realice servicios, realice funciones o realice objetos de prestaciones? Eso no está ni en la ley de régimen jurídico, ni en ninguna ley. La ley general presupuestaria, una lista muy grande para los efectos de control. La ley de régimen local, en el nuevo artículo 85, un muestreo tremendo de nuevas figuras, de todo ahí. Bueno, esto debía de estar mucho más consagrado y mucho más sujeto a los principios de suficiencia, al principio de eficacia, a todo lo que supone el sistema de administraciones de la administración pública.
es necesario depurar el concepto de potestad organizativa, por mucha discrecionalidad que le queramos dar y que Adintra puede tener toda su manifestación y expresión, de lo que es entificar, personificar en el derecho público. Salir un día a un ayuntamiento diciendo vamos a crear aquí un ente que a lo mejor es un ente hasta apátrida y que no se sabe cuáles son sus títulos de identidad, como algunos funcionarios de cuerpos nacionales me decían un día, mire usted, que nos han vaciado todo lo que hay que hacer en el ayuntamiento y lo han metido en una empresa municipal diciendo que ahí es mejor porque ahí meten ellos los miembros del partido, colocan a la gente, tal, y nosotros estamos fuera de... Hay una secretaria que se rebeló un día porque querían que fuera ella la secretaria que presidiera todo el tema. Pero además, todos los intentos de modificaciones por vías inconstitucionales están bajo esa fragilidad de la enunciación del sistema, pero están llamando profundamente la atención sobre la necesidad de reconstruir, mejorar, densificar las claridades del sistema. Quiero referirme a algo que siempre que lo recuerdo me produce... Bravo Murillo era de Fregenal de la Sierra y se matriculó en Sevilla en la Facultad de Derecho. Aquí tengo un antiguo alumno que ha tenido la amabilidad de saludarme, que hizo prácticamente lo mismo, se vino de Extremadura a Sevilla. Bravo Murillo acabó la carrera y se hizo un excelente abogado de Sevilla. Y cuando llegó a tener una edad de los que había que venirse a Madrid para triunfar, porque si no, no se triunfaba en ningún sitio de España, se lo trajeron a Madrid, montó un bufete fabuloso y sus buenos amigos, entre comillas, le dijeron qué buen primer ministro serías. Y lo hicieron primer ministro. Y para que sepáis lo que le pasó, os remito a que leáis Opúsculos de Bravo Murillo en cualquier biblioteca. Vaya a ver lo que es bueno. Y si queréis que se publique mañana en la prensa, seguro que todo el mundo querrá leerlos, ¿no? Dos ideas de ese testamento político de Bravo Murillo. Este país es tan difícilmente gobernable porque hay odios teológicos. Qué bárbaro, es una expresión que yo me pongo a estudiarla. No sé, el Papa ayer habló de que había problemas en el Vaticano, pero bueno, odios teológicos. Es decir, que ya no se puede tolerar la gente a veces en su convivencia. ¿Qué ismos serán esos? ¿Qué minoría? Segundo, hay que gritar menos política y más administración, porque si no, no salimos adelante. Y el pobre hizo lo que pudo. Arregló algo el tema de los funcionarios, pero hizo todo lo que pudo en la época de los moderados. Como sabéis, un comienzo de la evolución del derecho administrativo en muchas cosas. Pues bien, yo repito aquí eso, porque hoy día el spoil system, el sistema del botín, no solo se aplica a los funcionarios y a echar al personal de un partido cuando gana el otro, sino que se aplica a las instituciones. Quien gana en un ayuntamiento hereda eso como botín de las elecciones y pone fronteras. Y eso crea una rigidez, una tensión con los demás partidos, con la posibilidad de colaborar, con someterse a las reglas de coordinación, a las normas de posibilidad de hacer cosas juntos, de hacer convenios, de hacer consorcios, de hacer, etcétera, etcétera. Hay muchos, digamos, debilidades del sistema que pueden dar lugar a estos estropicios. Por lo tanto, si ustedes cogen los artículos de las leyes generales, la ley de régimen jurídico, que remite a la ley de régimen local, es lo que se refiere a la relación de la administración local con otras administraciones, veréis que hay muchas cosas. La ley 4 del 99, que hicimos un borrador, unos cuantos profesores, incorporó principios nuevos a la ley de régimen jurídico, el principio de lealtad institucional, los principios de eficiencia y eficacia en todas sus dimensiones, los principios de buena fe, los principios, todo eso, los principios de desarrollo de la cooperación a todos los niveles. Pero la realidad es que la interferencia de la falta de una legislación básica
suficiente, con la densidad y la claridad suficiente, y las interpretaciones o las huidas que ha dado lugar a esa desconstitucionalización, está siendo un problema de difícil coherencia, de difícil reconstrucción. Pero vamos a pasar, porque el sistema no es solo las comunidades autónomas y su relación con la administración central del Estado, sino que es todo el sistema que el 137 describe como municipios, provincias, comunidades autónomas que se constituyan. ¿Y qué pasa con la revisión necesaria del mapa municipal? Es una urgencia, pero no una urgencia que esté justificada por la crisis que padecemos, que también, sino que ya venía siendo una urgencia. Cuando se hace la Constitución española, llevaba Europa, en varios de sus países, un tiempo importante reformando su régimen local. Cito 3 ejemplos. Los países nórdicos, antes que nadie, habían ya reconstruido su mapa municipal de una manera de cirugía radical. Si eran 1.200, se quedaron en 600. La verdad es que es un hecho diferencial. Allí no había arraigo, no había historia, no había conciencia, como pasó en la Revolución Francesa, que era el pouvoir municipal y que era perder rango político y tal. Por lo tanto, no es más que referible como un referente más o menos de necesidad, de que ya los tiempos, la economía y la tecnología obligan a tener que hacer reducción de los municipios. Pero es que Inglaterra, como sabéis, en los años finales de los 60 y el comienzo de los 70, fijaros ya dónde estamos, los albores de nuestra Constitución, en una comisión que fue muy importante. Se hicieron 2 comisiones. La comisión Reclis-Mott, que sabéis que fue la que se ocupó de los municipios, de todo el sistema del Lucul Cursi y lo que era la idea inglesa del self-government, que era un concepto absolutamente distinto a lo que aquí se creyó mucho tiempo. El self-government no era el darle algunas competencias más o menos pomposas a los municipios. El self-government era que el Estado se fiaba de los municipios para la gestión de intereses sociales y económicos vitales para los ciudadanos. Que no es que el Estado estaba dando caramelos competenciales, sino dice, vamos a ver, ¿esto quién lo va a llevar? Esto lo va a llevar el municipio. Por lo tanto, era una potencia participativa, una potencia de gestión, una responsabilización extraordinaria. Por eso se hablaba del sistema. Bueno, ¿qué hace esa reforma, Reclis-Mott? Pues lo que sabéis que hace es que dice, esto no puede seguir así. Municipio pequeño que no tiene ayuda, que no está... Hay que respetarlo, hay que dejar lo que es participación ciudadana, hay que potenciar todo lo que es célula política, porque ahí es donde está la democracia. Pero bueno, ya a la hora de exigirle cosas cortitas, la vigilancia, la limpieza, la participación en cosas y tal. ¿Y ahora qué hago? Pues me elevo de nivel y tengo que buscar otros municipios más fuertes, más ricos, más capaces, con más prestaciones que asuman, para que puedan servir al conjunto y crea esa reforma que además la propone la Comisión Reclis-Mott porque se lo encargan los liberales. Cuando llega la hora de llevarla al Parlamento, mandan los conservadores y el respeto es tal a la seriedad y el rigor de lo que se les propone que ellos recogen la reforma y la aplican. Y eso todavía cuando nuestra Constitución se estaba debatiendo. Yo recuerdo que nuestro querido y sentido profesor Chano Martín Retortillo nos llamó un día a la carrera en el año 78 a unos cuantos profesores y entre ellos yo participé. Ahí tenéis el libro que se llama el estudio o comentario al anteproyecto de Constitución. La idea era ponerle a los parlamentarios encima de la mesa esos comentarios que se hacían viniendo a la imprenta que había en la Plaza de la Marina Española
y por la mañana se explicaba lo que uno había hecho y se le arreglaban dos cosas del coloquio y se iban a la imprenta y se iba uno ya por la noche con el tema hecho. Y se hicieron 500 o 600 páginas. El único trabajo que hay sobre la solidaridad es el que yo traje de Sevilla, porque me parecía que el anteproyecto era muy pobre en el principio de solidaridad. Y en cambio luego la Constitución, recordaréis que tenemos alusiones al principio de distintos niveles, de distintos temas, ¿no? Pues bien, quiero deciros con esto que cuando estaba ya un país como Inglaterra con una ley, con ese porte estábamos nosotros haciendo una Constitución que tapó el tema del régimen local, lo aplazó, prácticamente lo dejó como tema que no era ya el tema importante, venía siendo el tema importante de la descentralización municipal y tal, pero no fue importante y ahí está pendiente. Claro, ¿cómo vamos ahora a acometerlo teniendo como tiene tantas raíces? Otros casos que quería contaros, pero por abreviar, en Francia no se llevó a cabo la reforma tan importante, pero la comisión Vivre Ensemble, que fue un magnífico estudio que se presentó, dio lugar a propuestas muy interesantes. Pasa que allí, como sabéis, el tema de las fusiones ha sido siempre muy duro, porque esa idea de haber sido pouvoir municipal y reconocido como un poder de verdad, pues crea mucha más dificultades. En Italia ahora se está haciendo cambios también en la misma provincia, que como es pícola, pues no ha tenido tampoco posibilidad. No digamos en Alemania, que ha habido reformas. Sí, ahora mismo toda Europa tiene su régimen local reformado o muy evolucionado o en curso de quererle introducir cosas. Últimamente se estaba planteando si reducían el número de miembros de las provincias y era también un problema político muy difícil. Lo que quiero deciros es que acometer ahora este tema con la urgencia de la crisis y como buscándole remedios de la crisis es desde luego desollarlo, hablando en plata, vamos, que el tema estaba planteado con todas sus dimensiones y ahora tiene todas sus posibilidades. Ni fusiones, que estoy seguro que imponiéndolas habrá un rechazo absoluto. Se han hecho encuestas en estos trabajos que al principio os dije, de la semana pasada, y son de lo más aleccionadoras. Encuestas sobre cómo admitirían fusiones. Parece que no iba a haber tanta contestación. Hay mucha contestación posible. Ni fórmulas que sean más o menos de mañana usted menos dinero para hacer cosas, eso de golpe, menos concejales, menos dinero, menos tal, un mes, 2 meses, la ley entra en vigor, eso ahora mismo es una desgracia coyuntural que puede ocurrirnos, el que salga por ahí un tema que está, como veis, aplazado, está enquistado, está en dificultades de hace tiempo. Los pequeños municipios, bueno, pues eso como los viejos, mientras antes se mueran, menos hay que gastar. Pues, pero ¿quién dice eso? ¿Qué hicieron los ingleses con los pequeños municipios? No, se disolvieron. Los local council eran células de participación ciudadana y de pequeños servicios interesantísimas. La posibilidad de hacer estructuras de todo tipo, como asociaciones, como consorcios, cuando sea, que están en las leyes, unas más desarrolladas, otras menos, esto tiene que emerger. Por ahí es por donde hay que ir. Más que fusiones, convenios, más que maneras traumáticas de amputación, fórmulas de integración para sumar. Y ahora nos ponemos en otra cuestión. Es que hoy día decidir en un sistema de administraciones que un municipio desaparezca o no desaparezca, o que se potencie o no se potencie, eso no es un tema que se resuelva desde una sola perspectiva financiera o perspectiva poblacional, número de habitantes. El sistema ingenuo y primitivo de nuestra legislación de régimen local, sabéis que es el número de habitantes, menos de 5, más de 5, 50, 150, bueno. Pero es que hoy día situar muy bien un mapa municipal que sea consecuente con las necesidades socioeconómicas, con las necesidades de la ordenación del territorio, etcétera, es una tarea
que requiere un estudio de evaluación estratégica del territorio y de las posibilidades de desarrollo. Tenemos dado a las comunidades autónomas una competencia sobre ordenación de desarrollo, ordenación del territorio, que tendría que ser la que con más posibilidades pudieran colaborar con el Estado de la manera que mejor se viera para hacer planes de determinación de cuáles son los centros municipales que deben ser potenciados y dónde situar lo que llamaban los franceses la administración pesada, porque ni un instituto, ni un hospital importante, ni un centro de bomberos bueno, ni esto tal, tiene que estar en cada municipio repetido o clonado. Eso habrá que buscar las estructuras necesarias y así se ahorrará bastante. Situación de los servicios, manera de dotación, protección del medio ambiente, desarrollo regional. Todo eso es lo que determinó digamos, el renacimiento del sentido regionalista en España. Y hoy día, para determinar un buen mapa municipal, no bastará solo con el número de habitantes con los que se puedan congregar o no, con una comarca, sino que hay que hacer un estudio que no es tan difícil, que se están haciendo para los planes de ordenación del territorio, de una evaluación estratégica del sistema institucional. Las entidades locales no se pueden anular en su autonomía, que está institucionalmente garantizada, ya lo sabemos, por el artículo 137 y los siguientes que se refieren. Pero sí se pueden clasificar, porque la ley ya las clasifica según su número de habitantes, para darle o no unos servicios, para exigirle o no unas prestaciones. Pues creo que hay que hacer una nueva clasificación para las entidades locales, poderlas situar en el ranking de cuáles son las que tienen que hacer las prestaciones de administración pesada, las que tienen que estar en otras posibilidades. Entonces, cualificar por el paquete posible de competencias a compartir los distintos niveles de administración. Y se suprimirá las que de alguna manera tengan que ser suprimidas, porque pueda ser necesario por miles de razones. Una de las que más han destacado los que han estudiado en esta reunión de Alicante de la semana pasada es la idea de que haya 2 núcleos municipales ya fusionados, de hecho, vamos, prácticamente, porque han crecido los centros y claro, eso hay que darle soluciones. Pero es que además la posibilidad de subrayar el sistema con todos los argumentos jurídicos que podamos tener, que pueden ser bastantes, hay que relanzarla desde la técnica, desde la tecnología, desde los medios de economizar, mejorar la prestación. Y esto obliga incluso a pensar en el concepto que ya se viene insistentemente exigiendo de administración en red, de administraciones que usan servicios de otras, que usan prestaciones de otras, que usan tecnologías que son posibles y crear ese ambiente de solidaridad interadministrativa del que se habla en los principios generales, pero que luego en la praxis, como hemos dicho, el spoil system crea las fronteras políticas para hacerlo difícil e imposible. Y desde la legislación del Estado se tienen los títulos para hacer esto, pero títulos coherentes. Es decir, lo mismo que clasifico entidades locales por el número de habitantes a efectos de prestaciones, también puedo establecer la fórmula de mejor interrelación, cuáles serían las exigencias. Lo mismo que está dicho en la Ley de Régimen Local, en el artículo 13, que no se pueden crear municipios que no tengan las dotaciones suficientes, que no tengan todas las posibilidades para realmente funcionar, ni crear órganos nuevos sin suprimir los que sean duplicados, etcétera. Todo eso hay que revitalizarlo y darle mucho más amplitud a las normas. Por la idea solo de hacer planes de ordenación del territorio, para potenciar los centros que puedan hacer cabecera como municipios estimuladores y que puedan crear prestaciones de administración pesada, se avanzaría extraordinariamente. He tenido la suerte, aunque todavía tengo que deciros que es un fracaso absoluto, de hacer unos estudios, porque hay una ciudad que me gusta mucho, que es Sanlúcar de Barrameda,
y la alcaldía de Sanlúcar de Barrameda hace unos años tenía que hacer un plan general de ordenación nuevo, revisar el que había. Allí hay de todo, hay historia, la Puerta de Doñana, el antiguo museo botánico que tenía la familia Orleán, aquello es una cosa increíble. 3 iglesias impresionantes, porque allí se formaba el clero para mandarlo a América después de la conquista, y allí era como una iglesia en un pueblo que no es muy grande, de ese porte. ¿Esto cómo es? Sí, es que aquí fue casi el semillero de cura para mandarlo a América. Y aprovechando las excelentes posibilidades de un equipo de arquitectos ordenadores del territorio, hicimos una propuesta de ordenar aquello según las posibilidades que iba a hacer, porque el POTA, que es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que pueden ser sueños en una noche de verano, pero que estaban hechos por expertos para ver esta manera de implantar la red municipal nueva, bien, dijo que ese podía ser un centro poblacional fabulosamente dotado para varios sitios más, como podría ser Chipiona, una ciudad nueva que han hecho allí, hasta Jerez podía estar metido en el circo. Bueno, pues hicimos eso, y no os podéis figurar las posibilidades que salieron en esa propuesta de ordenar lo que había allí en ese entorno de la desembocadura del río Guadalquivir por un lado y de Chipiona y todo, Rota y toda esa zona. Quiero deciros que eso hay que estimularlo, pero eso no es rápido, eso no es para urgencia, eso es para implicar a las comunidades autónomas en que no se pueden estar mirando el ombligo ni creando peleas continuas de que yo quiero ser más ni menos, sino que hay que trabajar en esas líneas de buscar cuáles son las nuevas bases para un mapa municipal que esté ajustado a las funciones económico-sociales más interesantes. Ha entrado en el aula un eminente y queridísimo catedrático de arquitectura que es un experto en ordenación del territorio. Y él, cuando me está oyendo decir esto, se estará solazando porque él sabe hasta dónde llega una buena ordenación del territorio. Pues bien, la administración en red, pero por otro lado hay otra cuestión para subrayar que el sistema debe ser sistema y no una justaposición ni una muralla impenetrable y ni menos de eso una lucha entre partidos. Y es que la carga de administración cae sobre el ciudadano y al ciudadano no se le puede echar una carga de administración que sea desproporcionada. Por lo tanto, las duplicidades, los proyectos innecesarios, los intentos de emulación, como tantas veces en la época de las vacas gordas se han producido, no porque el sistema no tuviera crisis, sino porque había vacas gordas municipales, inmensas vacas gordas, escandalosas vacas gordas. No hay más dinero que se haya dado a entes públicos que el que se le ha dado a los ayuntamientos en este país, a cuenta del urbanismo. Han cobrado miles y miles y miles, a base de decir, el suelo te lo voy a cambiar de no urbanizable en urbanizable. Y ahora, no, sí, es que era necesario, porque si no, además, el dinero, tal, y además, bueno, eso que se ha cortado como consecuencia de que no se hacen viviendas, de que no se hacen de eso. Fijaros además que la ley del suelo de 2007, texto del 2008 refundido, introdujo una revolución, y es que cambió la clasificación del suelo en España, en toda España, en las islas, en todas partes. Ya el suelo urbanizable no existe en España, desde esa ley. Solo hay suelo rural y suelo urbanizado. Por lo tanto, tienen que tener hasta las bombillas de las calles terminadas, y el asfalto y los bancos y tal. Es decir, ¿y qué pasa ahora con el urbanizable? El suelo urbanizable, que lo habían comprado a precio de oro y que los ayuntamientos se habían lucrado muchísimo. Hay 3 o 4 ciudades en España donde hay ahora mismo litigios por ayuntamientos
que quieren que les pague las empresas que consiguieron meter en la revisión del plan que el suelo iba a ser de un uso al precio que pactaron antes de la ley del año 2007. Y hay una, que ya la iréis viendo en la prensa, que con un convenio para poner en marcha una zona del litoral nueva que tenía mucho interés y tal, cuando llega la hora de hacer efectivo la contribución económica, se encuentra con esta novedad. La demarcación de costas ha iniciado un deslinde de la zona aplicando la teoría del flemón, como yo le llamo, cada vez que se ve un hueco, ¡pum!, ahí se hace así con la costa, ¿verdad?, para cambiar la clasificación del suelo y todo en un 30% de la superficie. Y a pesar de todo dice que no tiene nada que ver con eso, que él llegó a un convenio de cambiar la clasificación del suelo, que lo ha cumplido y que la empresa tiene que pagarle ese dinero. La empresa ha ido a un litigio y como no le suspenden nada, sabéis que hay una jurisprudencia no muy, más bien reciente, de si la cláusula rebus sic stantibus puede o no puede influir en la vigencia de las condiciones económicas de los convenios urbanísticos. Una sentencia de Barcelona que ha sido muy interesante porque ha reconocido la influencia y la tenencia en cuenta de la cláusula rebus. Mire usted, que ya esto era para un negocio inmobiliario de viviendas y tal, ya eso no existe. Pues bien, ese ayuntamiento ha obligado a la situación que la empresa se ha declarado en administración concursal. Esa cantidad enorme de dinero de los suelos y de todo eso ha mantenido una euforia de determinados sectores de ir creando actividades, haciendo actos de emulación, metiendo cosas, que eso ya no existe y además es absolutamente espúreo en el sistema, porque tanto vale la función pública para la hora de cotizar que se le dé con la varita mágica al suelo. Sin embargo, la carga de administración que soporta el único ciudadano a todos los niveles, porque no hay nadie más que el ciudadano único, tiene que ser reducida, pero tiene que ser reducida en términos de proporcionalidad y de racionalidad, jugando con el principio de eficiencia y con el principio de eficacia, con ambos principios. Y el ciudadano puede tener un derecho a plantear a los órganos de control, a los que ahora nos referiremos finalmente, a que puedan revisar hasta qué punto la carga de administración es desproporcionada, es innecesaria, es inútil, es redundante, es duplicada, porque él está bajo la presión de una subida de impuestos no ocasionado por la fiscalidad nueva que la crisis obliga a imponer, sino ocasionado por el exceso de intervención espúrea, duplicada e innecesaria de esas administraciones. Y por lo tanto, esto ya da una base muy importante a los principios de colaboración, de coordinación y de solidaridad que están en las normas, pero que hay que ver cómo se traducen, hasta el punto de que ahora mismo se considera que el principio de colaboración funciona mucho mejor que el de fusión. En un ranking de fórmulas que he podido ver estos días, se considera mucho más exitoso las fórmulas de cooperación y colaboración con pactos municipales que las de identificación, fusiones, creando tal, figuras nuevas, etc. Pero es que además tenemos un problema importante porque el sistema está descontrolado. El sistema de incumplimiento, de penetraciones indebidas, de excesos en los estatutos, de posibilidades de que se puedan hacer actuaciones excesivas que no son de competencia ordinaria. Todo está descontrolado. Primero, porque la duración de los procedimientos es absolutamente inasumible. Muchos años es la única salida que hay. Es verdad que hay, hombre, mira, pero
Hay juzgados unipersonales que están señalando ya para el año 2015 procedimientos abreviados. O sea que un señor, pues fijaros, un caso tremendo. Una familia de padres mayores tiene un hijo que tiene 30 y tantos años y que es subnormal y que tenía un servicio de la ley de dependencia, que iban por la mañana, lo levantaban, lo lavaban y lo ponían a vestirlo y en orden. Y luego después se lo llevaban a una institución privada, pagada por los padres, que tenía una pequeña ayuda de la Junta de Andalucía, global, general. Pues ese señor recibe una carta donde le dicen que ya no le pueden mandar los que le ayudan, los enfermeros, porque no pueden tener una... Perdonar un momento que me quieren que me oiga una persona de la familia, que estoy ocupado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con que le quitan la asistencia de la mañana. Los padres son mayores, no pueden con él, porque físicamente es una persona grande. Y aparece el padre por la mañana un día a verme a decirme que qué hace. Entonces le planteo a un juzgado, contra la resolución que le han mandado, que me dé una suspensión cautelarísima con una tutela judicial positiva. Que es que hay que seguir mandándole a esta persona allí. Entre otras cosas porque en la razón de fondo hay fumus boni iuris, porque no está prohibido que porque vaya luego una entidad privada que paga, que tiene una pequeña ayuda, sea incompatible. Y no obstante se le haga. Bueno, desde ese caso, fijaros, ese caso lo que es, hasta otro que podéis figuraros, donde hoy día las tutelas cautelares positivas tenían que estar a la orden del día, cosa que además no es fácil porque un tribunal no puede estar resolviendo con tutela y con autos de suspensión sin entrar en los fondos de los asuntos. Por lo tanto, es necesario controlar el sistema. Y para controlar el sistema hay que pensar si se crean nuevas cosas, nuevas fórmulas que se han olvidado. Yo antes había apuntado la intervención, los controles preventivos, los controles ex ante, no ex post. ¿Qué posibilidades hay de poner unas fórmulas de intervención que haga que todo el mundo sepa que tiene que rendir cuentas del sistema y de lo que hace y de lo que no hace? ¿Se puede fácilmente resucitar las fórmulas de intervención para que nadie coja y tire de cuenta diciendo nada, esto no? El señor no, era el interventor de la época pasada. Interventores independientes con controles ex ante. ¿Cómo se hace eso? Hay ayuntamientos que a lo mejor pues no le agrada al secretario y dice, bueno, vamos a buscar otras fórmulas, ¿no? Esto es muy difícil de montar otra vez y es difícil de restablecer, pero hay que pensar en hacer algo de ese tipo. Por ejemplo, la denuncia de infracciones graves de normas de procedimiento, creación de órganos duplicados, creación de entidades apátridas de esas que antes hemos referido. ¿Cómo se podría, a través de algún sistema de denuncia que pudiera hacerse un análisis, una rendición de cuentas, una exigencia de responsabilidad? La posibilidad de que, alguna vez decía, ¿podría ir un ciudadano al defensor del pueblo para decir, oiga, que en mi pueblo están poniendo un chiringo donde cada noche cantan y bailan artistas y se le da dinero a la gente a mansalva? Y mire usted, es que no tenemos resuelto el tema de las escuelas, ni de la basura, ni de la... por ejemplo, ¿no? ¿Y qué haría el defensor del pueblo? Diría, oiga, que yo estoy aquí para la protección de los derechos fundamentales. Bueno, pero vamos a ver hasta qué punto el hecho de que la carga de trato desigualitario que me cae a mí en las finanzas públicas. Y no quiero, que voy ya mirando el reloj que está allí enfrente, porque yo no uso reloj hace 20 y tantos años. Fijaros, cada uno tiene su manía, ¿verdad? Más o menos sé la hora que es, pero es por otros temas. No quiero dejar de hablar del arbitraje. Los arbitrajes, como sabéis, están poco desarrollados y aureolados entre nosotros. El artículo 107 de la Ley 30
del 92 dice que se podía sustituir los recursos administrativos por medidas de conciliación, mediación o arbitraje y que había que hacer una ley que lo desarrollara. Esa ley en general no se ha hecho, hay algún caso de aplicación, pero esa ley no. Más, trabajamos una vez en ella algunos compañeros y se hizo un borrador, pero no se ha hecho. Bien, pero aparte de esas fórmulas que sean mejores o peores, que sean menos exitosas de lo que parece y tal, quiero hablar de una idea de las que uno se empeña y que sigo trabajando haciendo cosas con ella, que es meter arbitraje en el contencioso administrativo. Si en la vía administrativa sabemos que como está diseñado el tema, si acaba un arbitraje, luego hay que ir al contencioso, ¿es posible meterlo en el mismo contencioso? Claro, la potestad de aplicar las leyes, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los jueces de tribunales. Pero no pueden ser los jueces de tribunales los que puedan tener una organización en la que haya un árbitro que resuelva rápidamente cuestiones que pudieran ser resueltas rápidamente. Y en base a eso tengo escrito y propuesto, y últimamente incluso pues se me ha oído en algún foro prelegislativo, la siguiente idea sucinta. Se pueden retomar los señores que en el siglo XIX se llamaban relatores. Los relatores trabajaban en las audiencias cuando no eran, antes de la ley orgánica del Poder Judicial, y le ayudaban a los tribunales y avanzaban mucho y se hacían muchas cosas. Se pueden nombrar relatores árbitros que se puedan incorporar a los tribunales. ¿Quiénes serían? Para un 80% sale expropiaciones, indemnizaciones, controles fácticos, determinaciones, modificaciones de planes de ordenación, ¿sí? Hay mucha materia. ¿Quiénes serían esos señores? Relatores, árbitros, los jubilados de los cuerpos jurídicos, de todos los cuerpos jurídicos. Se jubilan y pueden comparecer en un concurso o una prueba selectiva importante, con control de salud y de todo, y de historial y demás, y se les nombra posibles árbitros. Y llega a un tribunal y le dice, usted va a ayudar aquí en poder hablar con las partes, en poder orientar las cosas, todo lo que sean actos fundamentales de prueba, lo va a hacer el tribunal. Y desde luego usted, cuando emita un laudo, no va a tener valor ninguno hasta que no se lo apruebe el tribunal, como en el artículo 77 de la vigente ley está previsto para la conciliación, que ha fracasado totalmente. No se aplica la conciliación del artículo 77 porque es más difícil, ¿no? Y se me hizo la pregunta de que cómo se le pagaba a esta gente con la crisis. Digo, pues mira, págale el doble de la pensión de jubilación. Además de ponerle una medalla de brillante por haberlo seleccionado como un figura para ir a ayudar a los tribunales, pues le paga el doble de la edad de jubilación y le quita los impuestos de ese complemento y ya está. Y seguro que va a aparecer mucha gente muy preparada con unas posibilidades enormes. Bueno, eso ahora mismo está pendiente de estudios, no sé cómo terminará, pero la pregunta que se me hizo, ¿dónde podría yo hacer una prueba piloto? Digo, sí, yo puedo hacer una prueba. ¿En qué tribunal? ¿En Sevilla, en Granada, en Málaga? ¿Dónde? ¿En qué? Claro, lo que pasa es que ahora las urgencias de justicia son otras, porque si hay que modificar la ley de tasas, si hay que resolver los líos de la huelga del día 20 y tal, pues no es más difícil poderse ocupar de regular. ¿Sería necesaria una reforma de la Constitución? Sí. ¿Es el momento prudente para hacerlo? No. Más telegráfico es lo que creo, lo que pienso. Es necesario porque hay que tocar el sistema. Cuando la señora Merkel entró a primero de este siglo como responsable de su país, el país no tenía ninguna posibilidad de desarrollo económico ni de paz social, porque había una crisis profundísima. Había gastado todo el dinero y más, que ahora se le ha olvidado, que tenía la Unión Europea para la reintegración, la unificación de Alemania, que la pagó la Unión Europea. En el año 2002 tuve la suerte de estar en Berlín y vi por vez primera el extraordinario, si podéis ir, lo hacen en octubre,
a 1 de octubre, todo lo que organizan para hacer el desfile de la Alemania unificada. Todos los Länder, todo lo que tienen, lo mismo los que tienen cerveza que los que tienen trajes de época, en fin, de todo. Aquello era una cosa esplendorosa. Pero pronto empezó un problema grave, y es la lucha de los Länder contra el Estado federal por su primacía, por el que tenía dinero, el que no tenía, el chico, el grande, el otro, una falta de concreción de dónde llegaba la competencia de esto, dónde llegaba la de otro. Claro, esta señora, con la ayuda del partido de la oposición, claro, pues si no, no podría hacerlo, le dijo que ¿qué solución tiene esto? Dice, lo que digan los expertos. Los magníficos expertos que tenemos en la universidad, 5 o 6 expertos, se pusieron otros. ¿Qué hay que hacer? Reformar la Constitución. ¿Debo? Que se haga. Y la reformó. Fijaros ahora mismo en la parte económica y en la parte organizativa cómo le está rentabilizando el haber hecho eso. Bien, ahora mismo quizás el momento no es prudente. Yo no lo veo en estos meses hasta ver si de por fin ya se ve la luz del túnel, ¿no? Pero en el momento que se pueda debe ser un tema que se abra. Y yo creo que el título 8 es el primero que tiene que ser revisado para potenciar el sistema. Hay quien quiere ser un Estado federal, que sería darle otro corte a la estructura del Estado, otra. Bueno, esto ya entra. Yo creo que no es fácil montar un Estado federal en la diversidad de comunidades autónomas que hay en España. Creo que no es fácil para mantener las igualdades, solidaridades, equilibrios, etc. Pero lo que sí creo es que la reforma de las administraciones públicas hay que hacerla con urgencia por las exigencias de la crisis, pero también creando unas bases de racionalidad, que no es improvisar. Entre ellas, la de que se estudie el mapa municipal más coherente, dándole participación a las comunidades autónomas. Y no sería tarea muy difícil. No sé que todas tengan sus planes de ordenación del territorio muy avanzados, pero crear una comisión de expertos, de que estos son competencias que no pueden ser exclusivas, sino compartidas, donde se le dé un avance a una propuesta razonable de cuáles serían los centros de gravedad desde los que se dinamizaría una reforma estructural del territorialismo, sería importante. Igual para las diputaciones provinciales, que no las he nombrado, pero que no creo que se pueda prescindir hoy de ellas, porque además de la cooperación con los servicios y con las necesidades de los pueblos pequeños y tal, hay que darle servicios de administración pesada. Esta fórmula inicial de que las comunidades autónomas no tuvieran más que un esqueleto político y que vivieran de las diputaciones no puede ser. Yo comprendo que no es de recibo, pero sí es que se cree una posibilidad de que tengan ahí servicios. Gracias por vuestra atención y hay que dar tiempo a que preguntáis, porque como veis yo lo que he hecho es definirme ante un problema que es de difícil definición. Pues muchas gracias al profesor Pérez Moreno, que con su habitual amenidad ha discurrido sobre tan importantes materias. Y ahora son ustedes los que tienen la palabra, así que a ver quién desea intervenir y formular preguntas o comentarios. Por favor, señor. Un momento. Buenas tardes. Yo quería felicitarlo por la conferencia, en primer lugar. No sé si se oye bien ahora. Quería felicitarlo porque me ha parecido espléndida y, aparte de eso, pues coincido con muchísimas apreciaciones suyas. He estado toda mi vida en las administraciones públicas, las he ido viendo cómo iban derivando a una situación que es prácticamente catastrófica y, efectivamente, perdiendo pues todos los sistemas de controles internos, desde las intervenciones delegadas de Hacienda y hasta los servicios de inspección, de la inspección de servicios interna.
Yo me fui de la administración en un momento determinado en que se me planteaba a quién conocemos en la adjudicación de proyectos. Y entonces fue cuando cogí la puerta y me marché. Entiendo que la administración es una cuestión de servicio y de vocación pública. Entonces no vale cualquier cosa. Es un sistema arreglado, no es un sistema para protagonismos ni para personalismos. Es un sistema de servicios. Y entonces, mientras no se plantee ese espíritu, no empezamos a ir bien. Luego, efectivamente, pues he ido viendo pues, la debacle absoluta que ha habido. Estuve en su momento cuando se hicieron las transferencias a las comunidades autónomas que no estaban previstas así. Era simplemente un sistema de traspaso de gestión, pura y dura. Era nada más que esto, acercar la gestión a los ciudadanos, punto. Pero no se trataba de soberanismos, ni independencias, ni de cosas de estas, ni de regionalismos. Esto se nos ha ido de las manos. Y el problema está ahora cómo le quitamos el cascabel al gato. Efectivamente, yo creo que ahí hace falta una reforma constitucional. Y una reforma constitucional que hay que afrontarla pues, con la mayor sencillez posible, porque una constitución es un órgano vivo, o debe ser un órgano vivo, y constantemente puesto al día. Pero no crear traumas imposibles. Entonces, en este sentido, pues creo que hay formas, y nosotros estamos en un grupo de trabajo, me encanta coincidir con ustedes en este sentido, revisando esto. Mire usted, con un simple plan de estrategia de reorganización municipal y de cosas de estas, se puede adelantar muchísimo. Es cuestión de buena voluntad. Y además hay una cuestión que se puede hacer, que es que no me lo hagan con comisiones oficiales nunca, porque eso no va a ningún sitio. Creen directamente eso, un sistema de expertos, un estudio de expertos y tal, que me digan exactamente lo que hay que hacer. Aquí en la Comunidad de Madrid yo me encontré, por ejemplo, en un momento determinado al principio, con un órgano que se llamaba el PAMAN, que era para el Patronato de Desarrollo de Áreas de la Sierra y no sé qué historias. Esto que normalmente cualquier consultora te lo hace en 6 meses o en 3 meses, se crea un órgano institucional con consejos de administración, directivos, edificios, vehículos. Esto ha sido un despilfarro absoluto. Entonces tenemos que reconducirlo. Y yo lo que le pediría, y ahora pues me gustaría tener el contacto suyo, porque tenemos que hacerlo entre todos los ciudadanos. Esto se les ha ido de las manos a los que se llaman políticos, entre comillas. Y tenemos que empezar a reconducirlo para tener una alternativa ante un colapso que se pueda producir en un momento determinado. Nada más que eso. Muchas gracias. Sin perjuicio, con permiso del profesor Pérez Moreno, que contestará ahora, ruego a los futuros intervinientes que autolimiten la extensión de sus intervenciones para que haya posibilidades de que hablen más personas. Profesor. Y estoy absolutamente seguro que si se pueden crear grupos de estudio y trabajo en las líneas que vamos, al final se puede producir algún tipo de reacción, porque yo creo que hay que recuperar la racionalidad de alguna manera. Y lo que no se puede es seguir con oleadas más o menos de improvisaciones y de descoordinaciones que acrecientan el problema. Así que absolutamente. Me ha parecido entender que decía que España es un país, pues, como alocado, ¿no? Y que yo creo que España es igual que cualquier otro país, porque en todas partes somos iguales, ¿no? Yo parto de esa premisa. Y en todos los sitios se cuecen habas. Y me parece que la política hay que retomarla pero como se entiende la política, contando con el pueblo. Porque lo que yo entiendo es que la administración está formada por una serie de señores que se llaman técnicos, que se dice que es algo que son abstractos y que son imparciales. Y eso hemos podido comprobar de que no es así, porque hasta donde hemos llegado ahora es un poco por colaboración de esos técnicos imparciales, y que yo creo que hay que hacer más clarificación y más participación de la gente, que es para los que está la administración y la política. Y bueno, y me gustaría saber si le parece a usted
que contar con la participación de la gente normal que no entiende de derecho administrativo y de toda una serie de cuestiones técnicas sería adecuado para solucionar el problema en el que nos encontramos. Muchas gracias. Profesor Pérez Moreno. Evidentemente hay que mantener la participación ciudadana y la transparencia, que en la que se intenta ahora, como sabéis, establecer una regulación, porque es la única manera de defensa de la democracia, en el sentido de participación. Pero tengo que brevísimamente deciros que hace 30 años un miembro del Partido Comunista Italiano, que se salió de él y que fue a un congreso, escribió una ponencia que está editada aparte, buscarla en las bibliotecas, porque no tiene desperdicio, que se llama La crisis de la democracia. El autor es Bobbio, Norberto Bobbio. Se vendía como si fuera un folleto. Bobbio dice, hay crisis de la democracia, hace 30 años. ¿Por qué hay crisis de la democracia? Dice, porque, por un lado, la ingobernabilidad, una sociedad liberada que pide cada vez más y que no cesa de pedir, hace ingobernable cualquier municipio, cualquier sistema, cualquier cosa. Hay que matizar, mesurar, establecer cuáles son los niveles normales de prestaciones y no estar en un continuo déficit. Segunda crisis, causa de la crisis. El contentar y el servir a la clientela. El partido que gana en las urnas empieza a querer solo no hacer el interés general, sino darle retribuciones políticas o lo que sea a sus leales. Y eso es un problema gravísimo. Por lo tanto, no nos serviría. Y tercero, la ocultación del poder. Si en la democracia no se entera la ciudadanía de las cosas como son y se les ocultan, no pueden tomar decisiones que corrijan. Por consiguiente, fíjese usted lo que sale de este diagnóstico. Si eso se agrava y tenemos que estar pendientes de saber cosas a través de subterfugios y de radiomacuteos y de nada, o se nos dan discursos o maneras o poses, esto es muy difícil. Hay que volver a recordar a Bravo Murillo. Pero, sin embargo, hay que tener alguna esperanza, porque lo que ha dicho usted, que es lo que más me gusta, es que hay una base de racionalidad inmanente en la población media de este país, que es la que debe ser aflorada cada vez que se vaya a hacer algo, y no soterrada, como si fuéramos unas personas que no saben razonar. Tenemos muchas posibilidades y la ciudadanía es capaz de participar. Lo que pasa es que hay que estar en ello, hay que estimular y no crear unos cismas por cualquier cosa. La administración tiene que legitimarse porque la ciudadanía tenga acceso a todo y sepa todo. ¿Alguien más? El señor. Sí. Una de las razones que se dan para justificar la reforma de la Administración es eliminar solapes y duplicaciones, en nuestro caso, entre los diferentes niveles administrativos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible eliminar todos los solapes y todas las duplicaciones? ¿Y es conveniente hacerlo en todos los casos? En los trabajos que dije al principio, que se han presentado provisionales en la Alicante el día 8 y 9, el profesor Martín Bassols ha estado allí, se dan datos muy importantes sobre lo que usted está diciendo, cuando a veces es imposible que se puedan eliminar el que haya servicios que tienen sus distintos niveles de realización, de organización y tal. Aquí lo que es malo es cuando la redundancia se le hace un chequeo y el reflejo que da es que es insostenible, que no tiene sentido, no está motivada. Y lo peor es que surja esa concurrencia de duplicidades por motivos que no sean el ponerse de acuerdo para ver
donde el sistema debe atender con más intensidad la necesidad. Pero ahora dice, usted puede montar un servicio que pueda hacer. Una de las cosas que se propone es revisar el artículo 25 de la Ley de Régimen Local para ver todas las materias que dice que puede intervenir un municipio. A lo mejor no puede en muchas de ellas intervenir, porque no convenga, o no sea rentable, o no sea la cosa. Es decir, hay que hacer un juicio de eficiencia y un juicio de compatibilidades antes de montar un tinglao a base de voluntad política o de intento. Hay veces que no habrá más remedio porque refuerce unas atenciones o porque haya un hecho singular o porque se esté tratando de un caso específico, pero la regla general es no autoatribuirse. El artículo más importante es cuando se le permita al municipio intervenir en otras cuestiones de tipo general, económico o cultural o de lo que sea. Y ya veis que eso está cada vez más controlado y más exigida la motivación financiera, de oportunidad, técnica. ¿Ves? Una intervención más, el señor. Enhorabuena por la conferencia. Veo que sigue usted estando en forma a pesar del tiempo transcurrido. Pues me alegro contribuir a eso. Aunque esto es un foro administrativista y de derecho administrativo sobre todo, yo quiero hacer una pregunta que no tiene que ver mucho con el derecho administrativo, pero tiene que ver indirectamente. Aparte de la desconstitucionalización por una serie de cuestiones, hay una desconstitucionalización porque no se aplica la doctrina del Tribunal Constitucional porque nadie impugna el asunto. Y yo me quiero referir al siguiente. ¿Cree usted que el fenómeno al que estamos asistiendo de reproducción de los derechos civiles forales en territorios como Aragón, Valencia, ¿eso es reversible o es irreversible? Tengo que decir que hasta época reciente, prácticamente, si os digo la verdad, no más de 6 o 7 meses, no medí la trascendencia de lo que este hombre acaba de plantear. Hay varias comunidades que tienen códigos civiles enteros que no tienen que ver. Es más, algún teórico del sistema creen que son más progresivos y que resuelven los problemas civiles que abordan con más técnica que el Código Civil español. Luego, aquí no estamos hablando en ese terreno, sino en el terreno de cómo es posible que se llegue a esa situación de hecho, donde hay como una especie de ruptura total y absoluta en lo que verdaderamente, según mi maestro de Derecho Civil, que era el profesor Cosío y Corral, don Alfonso de Cosío, dice que era lo que verdaderamente creaba las revoluciones. Dice, los cambios en el derecho público no crean ninguna revolución. Los que crean revolución son los cambios en el derecho privado, que es cuando la gente que vive de una manera cambia de vida y actúa de otra. Y eso verdaderamente yo veo muy difícil cómo regresar a una, digamos, unidad y reconquista del derecho privado y en materia de codificación. Es más, creo que la única forma que veo posible es que la legislación civil de las cuestiones graves y de socialmente determinantes se ponga en marcha un proceso de superación para ponerlas más al día, por vías de actualizaciones. En este caso, por ejemplo, ahora hay un momento en el Parlamento que es tremendo, que es el tema de la dación en pago, la hipoteca y tal. En la medida en que se tenga capacidad de creación para fomentar instituciones o mejorarlas por legislación de cuño nacional, se avanzará más que en la lucha porque se deroguen las normas. Porque la persona que a mí me puso de relieve esto, que era un registrador de la propiedad en la Academia de Legislación de Sevilla, que hizo una cosa monográfica, nos dejó a todos asombrados de ver el grado de penetración. Esa, sin embargo, era muy sensible a que si se aumentaba la técnica de resolución de los conflictos y las mejoras en la manera de resolver el derecho privado, eso siempre tendría
un mayor protagonismo. Luego ahora tenemos que poner a los civilistas a inventar o a estudiar, ¿no? Creo que es muy oportuno lo que ha dicho. Veo muy difícil el que ahora mismo se recomponga el sistema. ¿Alguna otra intervención? El señor. Esto, por favor, máximo de 2 intervenciones, además de esta, porque nos pasamos de la hora. Sí, quería agradecer la exposición y lo que quizás yo vengo un poco del mundo de la técnica y no del derecho. Entonces sí me sorprende que todavía a estas alturas del partido, y en términos generales, todavía no tengamos estudios suficientemente económicos de ordenación del territorio. Yo creo que sí que hay estudios hechos por las comunidades autónomas y que la Administración del Estado querrá reconocerlas o no, pero sí que existen. Y hay polos industriales, desarrollo, etcétera, con lo cual creo que no es tanto ese el problema como el ponerse de acuerdo en cómo llevarlo a cabo. Y sí que es verdad que creo que es importante el tema de la figura, como decía el anterior interviniente, de los interventores generales y de las auditorías, es decir, ¿para qué se hacen los servicios? Porque el gran problema que hemos tenido aquí en España es hospitales excesivamente en un momento determinado, carreteras, polideportivos, o sea, algo que cuando las vacas gordas podían financiarse, ahora ni siquiera lo podemos mantener. Entonces sí que es importante desde el punto de vista económico, y yo creo que aquí el Ministerio de Hacienda va a tener bastante protagonismo, el controlar ex ante todo el tema económico. Y yo creo que ahí está. Y luego el principal tema de los partidos políticos, cuando se va a decidir ahora cómo se van a reducir las administraciones o el reparto con las diputaciones, no hay un estudio económico ya hecho de cuántos consejeros se van a eliminar, desde el punto de vista económico, la trascendencia en número de empleados que se está desde el sector privado, los grandes economistas, Iranzo, etcétera, diciendo que sobran 200.000 empleados públicos, de estos que no son funcionarios, contratados en estas administraciones y órganos territoriales que tienen un peso muy grande en el presupuesto. No hay hecho todavía, de verdad, un estudio económico que avale estas tesis. Es que me sorprende que no se hayan hecho y estemos todavía a esta altura del partido sin estos estudios, que yo creo que profesionales buenos tiene la Administración y la empresa privada. Y si no se ha hecho todavía, es que muy mal vamos. Moreno. Creo que existen estudios y planes y cosas, pero lo que ha dado usted en la clave es que no están conectados esos niveles de estudio con las previsiones de las competencias que debe desarrollar el Estado. Por eso creo, y la misma ley de régimen local actual, tal como está, que prevé que haya planes entre las comunidades autónomas y el Estado como figura de coordinación para poder acometer. Y yo ahora mismo creo que en cualquier comunidad que se ponga en marcha, de acuerdo con la comunidad autónoma, este tipo de fórmula de cooperación, hacer planes de optimizar los puntos esenciales de la ordenación, que además no serían ni muy difícil ni muy largo, ni siquiera muy costoso, dado que desgraciadamente ahora muchos de los expertos buenísimos que tenemos están en paro grave. ¿Alguna otra intervención, señor? Hola, buenas tardes. Le quería preguntar si sería necesario o qué valor añadido aportaría para poder salir de la crisis, por ejemplo, la necesidad de que usted ha hablado de una legislación unitaria, por ejemplo, en los siguientes campos, que sería el sector público institucional y luego, por ejemplo, en materia de función pública. Digo lo siguiente, porque, por ejemplo, la LOFAGE, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, define los organismos autónomos, los entes públicos empresariales, define su funcionamiento, estructura, pero solamente para la Administración General del Estado. Y luego, claro, resulta que cada comunidad autónoma crea su propia ley en la que define lo que es un organismo autónomo o ente público empresarial. ¿Piensa usted que sería necesario, y lo que es más importante, si tenemos título competencial extraído de la Constitución española para dictar una legislación unitaria que armonice? Porque yo pienso que uno de los problemas que se están dando, en mi opinión, es que por muchos dirigentes políticos se está dando una interpretación sesgada de lo que es el concepto autonomía. Sí que es cierto que la autonomía es un campo de actuación, pero mal entendida no puede entenderse bajo ningún concepto como un campo de actuación ad infinitum. Pongo el ejemplo de los sueldos de los alcaldes.
No puede ser, dicho sea con todos los respetos, cuidado, que cada alcalde diga, no, es que esto es la autonomía municipal, yo me pongo el sueldo que quiere. Mire, eso no es, o sea, se escapa fuera del sentido común, un poco entroncando con lo que ha dicho mi compañera. Luego, por ejemplo, en materia de función pública, yo he detectado determinados preceptos y artículos del Estatuto Básico del Empleado Público que, insisto, que es una distorsión normativa, pero vamos, palmaria, como por ejemplo cuando se establecen criterios para distinguir cuándo estamos en presencia de personal laboral y personal funcionario, lo remite a la ley, a cada ley de comunidad autónoma. Es un disparate. Se puede dar el caso, y se dará, de que un mismo supuesto de hecho, en una comunidad autónoma un personal sea funcionario y en la de al lado sea laboral. Con el personal eventual, igual, que cada ley de comunidad autónoma fijará el número de personal eventual, pero sin establecer requisitos de capacidad, de retribuciones. Entonces, yo, en mi opinión, pienso que eso es un disparate. Y la pregunta clave es, ¿tenemos título competencial constitucional para promulgar una ley que pueda armonizar? Y perdón si me he excedido, que igual... Profesor Pérez Moreno. Sí, he dicho antes, en algún momento, que efectivamente hay que darle más densidad a la legislación básica del Estado y que para ello hace falta que la Constitución le dé más base para desarrollar. Pero en el 149.1.18, régimen jurídico y tal, que está ahí tan asaetado, tan dentelladas se le han dado, que estamos entre los estatutos, la legislación y tal, sin embargo, yo creo que es necesario reivindicar la posibilidad de que se pueda, de los temas que usted ha dado, las entidades que integran el sector público, la administración pública, deben estar reguladas a fondo en el inicio de la ley de régimen jurídico y de administración, porque eso es una regulación, aunque luego las comunidades, por eso he dicho que no deben entrar las tipologías de entidades en la potestad organizativa, sino que deben ser algo que se establece. La identificación y la personificación no pueden improvisarse por un territorio o por otro, porque se crearía una situación atomizada, desgobernada, y que es lo que da origen al caos. La posibilidad de reformar con esos títulos para darle mucho más tratamiento de unidad son enormes, porque en el plano funcionario, ¿para qué le voy a contar a usted? Los médicos de unas comunidades y los de otras, los que cobran unos, los que cobran otros. Vamos, yo tengo casi casos cercanos, familiares, de un médico que está en una comunidad y que está en otra y cobran de otra manera y son de la misma especialidad. Al final de la historia hay que atreverse a seguir desarrollando lo que tenemos. Y desde luego la legislación básica hay que darle un movimiento de tuerca, aunque no sea fácil reformar ahora mismo la Constitución. Con vista a hacer frente a la crisis, la ley que se haga no puede ser tan esclava de determinadas elucubraciones de la jurisprudencia. Porque ya habéis visto la ley del suelo. Lo que se decía en el 97 ahora se está intentando poner en duda. Por lo tanto, no se debe considerar un esclavo de la sentencia que dijo aquel día, sino que hay que seguir laborando con la legislación. El mismo caso de los municipios. ¿El municipio qué es? Los que han intentado con los estatutos de autonomía convertirlo en una institución intracomunitaria, ¿eso qué ha dicho el Constitucional? Sentencia del año 2010. Sentencia del 2012 de Baleares, leerla. En las líneas del derecho del Estado básico no se puede excluir que se siga diciendo las cosas como son. Entonces, tenemos problemas, hay que reformar la Constitución, no es el momento mejor, pero tenemos que no inhibirnos. Y si se está haciendo ahora una ley para el tema de la planta municipal, pues hay que sacar ahí todo, porque esa competencia sí es una competencia muy compartida y el Estado no puede quedar arrumbado. ¿Alguna intervención más que sería la última? Allí hay una señora que levanta la mano. Antes nos ha estado hablando como referencias a algunos países de Europa, ¿no? Y en qué medida, ¿en qué medida nos podría servir de referencia el caso suizo, ¿no? De organización, de aplicación, de relación de la ciudadanía con la administración y la política, etcétera.
el caso más difícil que usted ha podido coger, porque yo de lo que he podido leer, que no soy un especialista en eso, ahí como hay una diversidad de comunidades tan radical, pues hay más dificultades y más tensiones, ¿eh? O sea, que no creer yo, aunque ahora cuando usted quiera le daré una información que tengo aquí sobre casi todos los países que han hecho la reforma, ¿sabes? Pero me da la impresión de que ahí cuando hay distintas comunidades, las cosas se aclaran mucho más arriba, que no en niveles de desarrollo de leyes, ¿comprende? Ahora le daré un dato cuando acabe. Bien, pues damos por cerrado el acto de hoy, agradeciendo la asistencia y agradeciendo nuevamente al profesor Pérez Moreno por su brillante intervención y convocándoles a ustedes para la próxima conferencia dentro de unas semanas. Muchas gracias.